Las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una reveladora entrevista con el medio polaco Onet, ha generado preocupación y ha lanzado una advertencia alarmante para toda Europa, asegurando que el continente no tiene ninguna posibilidad de hacer frente al ejército ruso sin el apoyo de Ucrania. Según Zelensky, la derrota de su país en el conflicto actual sería solo el primer paso en las ambiciones expansionistas de Moscú, que podría extenderse rápidamente a otras naciones europeas. Sin el ejército ucraniano, Europa no tiene ninguna posibilidad contra el ejército ruso hoy, afirmó Zelensky, quien señaló que Rusia es superior tanto en números como en armamento y que su capacidad de ataque es mucho más despiadada que la de los europeos. La comparación entre ambos contendientes es clara. Rusia cuenta con más soldados, más armas y, según el líder ucraniano, una brutalidad sin igual. Zelensky no solo resaltó la magnitud de la amenaza rusa, sino que también alertó sobre el peligro que enfrentan las naciones europeas si no brindan el apoyo necesario a Ucrania. Putin sabe que si Ucrania no se defiende, seguirá adelante rápidamente. Estoy absolutamente convencido de ello, advirtió el presidente, quien expresó su temor de que Ucrania sea solo la primera pieza caída en un tablero geopolítico mucho más grande. El mandatario ucraniano recalcó la importancia de fortalecer a su país para evitar que Rusia continúe su avance. Si sabes con certeza que los rusos irán más allá, ¿por qué no fortalecer a Ucrania tanto como sea posible?, planteó Zelensky, sugiriendo que la victoria de su nación es la única manera de frenar las ambiciones de Putin en Europa. Estas declaraciones llegan en un momento crítico, justo después de que Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, amenazara con recortar la ayuda a Ucrania si llega a la Casa Blanca. Trump ha insinuado que podría ceder a algunas de las demandas de Rusia, como el rechazo del ingreso de Ucrania a la OTAN y la entrega de territorio ocupado por parte de Moscú, lo que ha encendido la alarma en Kiev. Según expertos militares ucranianos, mencionan que para entender la magnitud de la amenaza rusa, es importante recordar que Rusia es la segunda mayor potencia militar del mundo, con la cifra más alta de ojivas nucleares, un total de 5.899 según la Federación de Científicos Estadounidenses. Además, el presidente Vladimir Putin ha reiterado en múltiples ocasiones que no dudará en atacar a cualquier potencia que intervenga en su territorio. Un artículo reciente de Economic profundizó sobre el tema, respondiendo a la pregunta que si Europa está preparada para enfrentar la amenaza rusa. La conclusión fue clara: Rusia es cada vez más peligrosa, cada vez se puede confiar menos en Estados Unidos y Europa sigue sin estar preparada. Con el futuro de Ucrania y de Europa en juego, las palabras de Zelensky no solo buscan despertar la conciencia europea, sino también incitar a una acción inmediata para evitar un escenario de mayor conflicto y desestabilización en el continente. El primer ministro británico Keir Starmer aseguró este jueves en Kiev que el Reino Unido seguirá apoyando a Ucrania militarmente mucho tiempo después de su terrible guerra con Rusia haya terminado y ese país vuelva a ser libre. El líder laboralista dio hoy una rueda de prensa conjunta con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, tras haber viajado hasta la capital ucraniana a firmar un tratado de asociación bilateral por 100 años que garantizará a largo plazo la seguridad de ese país en la guerra con Rusia desde el año 2022. Estamos con vosotros no solo hoy o mañana durante este año o el próximo, sino durante 100 años, mucho tiempo después de que termine esta guerra terrible y Ucrania sea libre y vuelva otra vez a prosperar, dijo Starmer en su encuentro con los medios locales. Seamos claros, todos queremos que esta guerra termine, nadie lo quiere más que los ucranianos, pero ahora mismo el presidente ruso Vladimir Putin no muestra señales de querer la paz, agregó. El primer ministro aludió al bombardeo ruso perpetrado hoy mismo en la capital, que según comentó,
fue un recordatorio de los ataques diarios que sufre a manos de Rusia y de la determinación de los ucranianos ante ellos. Starmer, cuya visita no había sido previamente anunciada, reveló que su país proporcionará más apoyo militar que nunca antes a Ucrania, entre el que incluirá barriles de artillería fabricados en el Reino Unido. Ya nos hemos comprometido con 3.000 millones de libras, unos 3.500 millones de euros en ayuda militar este año, y vamos a ir más lejos para respaldar la primera línea, proporcionando un préstamo de otros 2.200 millones de libras, que se devolverán no por Ucrania, sino de los intereses derivados de activos rusos congelados, anunció. Starmer desveló que su gobierno proporcionará un nuevo sistema de defensa aérea a Ucrania, diseñado por el Reino Unido y financiado por Dinamarca, desarrollado a fin de satisfacer las necesidades de Ucrania, y que seguirá entrenando a tropas ucranianas en territorio británico. El papel que desempeña en la guerra Estados Unidos es vital, observó Starmer, que rindió tributo a la administración del presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, por haber ayudado a las tropas de Kiev a hacer frente a la agresión rusa a lo largo del conflicto. Se informa que Rusia lanzó este miércoles 15 de enero más de 40 misiles y unos 70 drones en su ataque de esta madrugada contra Ucrania, ataque que tuvo como objetivo principalmente infraestructuras y el sistema energético, informó en sus redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario explicó que al menos 30 de esos misiles fueron destruidos por las defensas ucranianas. Otro ataque masivo de Rusia. Estamos en la mitad del invierno y el objetivo de los rusos sigue siendo el mismo, nuestro sistema de energía, escribió Zelensky. Entre los blancos atacados se encuentran infraestructura de gas e instalaciones energéticas que aseguran una vida normal a la población ucraniana, apuntó. Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó 43 misiles, la mayoría, parte de ellos de crucero, y 74 drones. 30 de los misiles y todos los drones fueron neutralizados, según afirma el ejército ucraniano. El presidente ucraniano insistió en la necesidad de expandir las capacidades de las defensas aéreas de Ucrania y subrayó una vez más que algunos de los sistemas prometidos por sus aliados siguen sin llegar al país. También hablamos sobre licencias para la producción de defensas aéreas y sistemas antimisiles en Ucrania, que pueden ser garantías efectivas de seguridad, y esto es también realista y puede cumplirse, apuntó. Las autoridades de Ivano-Frankivsk y Leópolis, en el oeste de Ucrania, informaron de impactos contra infraestructuras críticas de estas regiones, algo similar a lo que ocurrió también en la región occidental de Yemeninsky. Sin embargo, en los últimos ataques los invasores han centrado sus bombardeos en el oeste ucraniano, cerca de la frontera con Polonia, donde trata de destruir los depósitos de gas que se concentraron en esa zona. Por su parte, no hubo víctimas humanas, pero sí daño, dijo el gobernador de Leópolis, Malinsky Konins, sobre los efectos del bombardeo, que ocurre después de una masiva ofensiva con drones y misiles lanzadas por Ucrania el día martes contra infraestructura de uso militar en diversas regiones de Rusia. El Ministerio de Defensa de Moscú dijo que sus fuerzas lanzaron operaciones contra objetivos energéticos y que todos los blancos fueron destruidos. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.